Grabando. ¿De acuerdo, padre? Hola, amigos y amigas de Australia, un gusto saludarles. Me encuentro en la Universidad José Simeón Cañas, UCA, en El Salvador. Vamos a conversar con el padre Andreu Olivo, rector de esta importante universidad. Padre, un saludo para la audiencia de habla hispana en Australia. Pues un gran saludo hasta Australia, desde la Universidad Centroamericana de El Salvador. Es un gusto poder compartir con ustedes esta entrevista y estas impresiones alrededor del 25º aniversario de los mártires jesuitas y de la realidad de El Salvador en estos momentos. Muchas gracias, padre. Hablemos qué ha sido de estos tantos años luego del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas, incluyendo el rector de la universidad, padre Ignacio Eacurilla, y 2 mujeres que laboraban con ellos. Por favor, padre. Bueno, yo estos 25 años, ¿verdad? Pues han sido años bien particulares para El Salvador. Los años después de su asesinato se lograron los acuerdos de paz y se logró firmar la paz. Y después han sido años de tratar de construir un Salvador distinto, un Salvador en paz, un Salvador con más justicia social, lo cual pues ciertamente no se ha logrado, ¿verdad? No hemos avanzado en los temas que dieron origen a la guerra en El Salvador, que es la situación de los pobres. Sigue habiendo un porcentaje muy importante de la población salvadoreña viviendo en pobreza. Sabemos también cuántas personas cada día emigran de nuestro país buscando otras posibilidades de vida, y tampoco han sido sometidos a la justicia aquellos que durante la guerra violaron los derechos humanos y cometieron pues delitos de lesa humanidad. Y el caso de jesuitas es un caso más en los que no se ha logrado ni esclarecer la verdad, porque no sabemos quiénes fueron los autores intelectuales, aunque hay pues sospechas bien fundadas de que fue todo el alto mando militar, pero no han podido ser llevados ante la justicia porque ha habido una obstrucción de la justicia en El Salvador a lo largo de estos años. Se ha aducido distintas razones, se ha aducido que hay una ley de amnistía que los protege, se ha aducido que el crimen ha prescrito, que no había un tratado de extradición hacia España cuando ocurrió el delito. Entonces ha habido muchas maneras de evadir que sean llevados ante la justicia los autores intelectuales de este caso, tanto en El Salvador como fuera de él. Para poner en contexto a nuestros amigos y amigas en Australia, decirles que estos asesinatos crueles se dieron cuando se desarrollaba en El Salvador en 1989, en noviembre. Como lo dijo el padre Olivo, hace unos días se conmemoró estos lamentables hechos, y se desarrollaba la ofensiva final hasta el tope, impulsada por el FMLN. Padre, ¿qué se espera de la justicia española, puesto que los 6 sacerdotes jesuitas eran españoles, pero hay un impasse con la extradición de uno de los hechores intelectuales? Hablamos del General Montano. General Montano, correcto. Sí, El Salvador negó la extradición de los militares que habían sido ubicados y a los que se había girado una orden de captura internacional por la Interpol, y por tanto ahora la única posibilidad es la extradición del general Montano, que está en Estados Unidos, que en estos momentos está preso por haber mentido ante las autoridades de migración. Tiene una condena que es superior a los 2 años. Entonces se están haciendo las gestiones para que Estados Unidos extradite a España a Montano, y de esa manera pueda haber un caso, ¿verdad? Eso pues esperamos que
que realmente Estados Unidos cumpla con los acuerdos y los convenios internacionales de la justicia universal a nivel internacional y acepte la petición que está haciendo la Audiencia Nacional Española para que sea extraditado a España una vez cumpla con su condena en Estados Unidos. Eso es muy importante, que esto suceda es muy importante, y yo creo que la población salvadoreña que está interesada en luchar contra la impunidad y en que haya justicia en El Salvador, apoye esa solicitud de extradición a España, solicitando a las autoridades estadounidenses, al Ministerio de Justicia y a la Secretaría de Estado, para que procedan a la extradición hacia España de este que está considerado como uno de los autores intelectuales de la masacre de la UCA. El Papa Francisco ha sido muy solidario con todos este tipo de injusticias, Padre. ¿Cuáles son las perspectivas que como jesuitas y como salvadoreños y como españoles en El Salvador, claro, son hermanos nuestros, qué se espera del Papa Francisco en torno a este caso, Padre? Bueno, nosotros no nos hemos dirigido al Papa Francisco porque esto es un tema de justicia y es un tema de Estado, ¿verdad? Entonces el Papa Francisco ciertamente es una persona que ha demostrado tener una mayor sensibilidad hacia la justicia social, que ha hablado con mucha fuerza defendiendo a los pobres, señalando la indiferencia que el mundo tiene ante la persona humana, y a la vez suponemos también que él está a favor de que todos estos casos de crímenes que violentaron los derechos humanos también sean esclarecidos, pero nosotros no hemos hecho ninguna petición porque nos parece que una cosa son las cosas de Iglesia y las otras cosas son las cosas de Estado, y en este caso se trata de un tema de Estado que corresponde por un lado al Estado salvadoreño, por otro lado a la Audiencia Nacional Española y por otro lado al gobierno norteamericano. Importante acercamiento, hermanamiento que existió, Padre Olivo, entre sobre todo el Padre Ignacio Ellacuría con Monseñor Óscar Anúnez Romero, para que nuestros hermanos en Australia se enteren qué fue lo que pasó en la cripta. Cuéntenos, por favor. Bueno, para Ellacuría, Monseñor Romero fue una gran bendición para El Salvador. Él encontró, el Monseñor Romero, una gran fuerza para su misión y para su vocación como cristiano y sacerdote. Y después de su asesinato, Ellacuría dijo que con Monseñor Romero Dios había pasado por El Salvador. Entonces, realmente el padre Ellacuría apreciaba muchísimo a Monseñor Romero y veía en él un pastor de la Iglesia salvadoreña, en el cual se veían los valores del Evangelio y la presencia de Dios. Por otro lado, Ellacuría fue un gran colaborador de Monseñor Romero y puso a toda la Universidad Centroamericana al servicio de la labor apostólica de Monseñor Romero en El Salvador, de manera que la UCA trabajó de cerca y estrechamente con Monseñor Romero para proporcionarle aquellos datos y aquellos estudios que Monseñor Romero, a través del padre Ignacio Ellacuría, le pidió a la UCA. Y no es ningún secreto que el padre Ellacuría colaboró con Monseñor Romero muchas veces en analizar la situación que se vivía en aquellos años, entre el año 77 y marzo de 1980, cuando fue asesinado, y juntos analizaron muchas veces la realidad salvadoreña, y sin duda, en muchos momentos, Monseñor Romero escuchó las opiniones y la visión que tenía el padre Ellacuría sobre la realidad y sobre el papel de la Iglesia en esa realidad. La consternación del padre Ignacio Ellacuría al conocer que fue asesinado su hermano mártir Óscar Anúnez Romero en marzo del 80, ¿cuál fue la reacción, padre? Si usted nos la puede contar en calidad de anécdota.
Pues yo no la conozco de primera mano porque no estaba aquí, apenas estaba entrando yo a la compañía en el momento en que mataron a nuestros compañeros jesuitas, entonces yo no conocí personalmente al padre Yacuría, pero puedo imaginármelo por lo que yo he leído de lo que el padre Yacuría sentía hacia Monseñor Romero. Él fue uno de los que promovió la candidatura de Monseñor Romero para Premio Nobel de la Paz y él escribió un editorial muy bonito cuando el Parlamento británico se adhirió a esa candidatura proponiendo a Monseñor Romero como candidato a Premio Nobel de la Paz, ¿no? Entonces él en ese editorial muestra el gran aprecio que tiene por Monseñor Romero como un hombre constructor de la paz, como un hombre que estaba defendiendo a los pobres y estaba trabajando para que la paz fuera posible en El Salvador sin dejar de denunciar todas las injusticias, todos los atropellos, todas las violaciones que sufrían los pobres de nuestro país y todos aquellos que se oponían a la dictadura militar que teníamos en ese tiempo. Entonces yo estoy seguro que para Ignacio Yacuría la noticia de la muerte de Monseñor Romero fue un golpe muy fuerte, muy impactante y que sin duda desde el primer momento él tuvo una conciencia muy clara de que aquello fue un martirio en el sentido estricto, tal como lo ve la Iglesia Católica, y una pérdida irreparable para El Salvador, pues él reconocía que Monseñor Romero era un gran pastor para la Iglesia salvadoreña, un hombre que supo cumplir con su deber ministerial de ser el arzobispo de San Salvador y desde conducir la Iglesia para que cumpliera su misión, que es una misión liberadora y de trabajo por el reino de Dios. Padre, como rector de la UCA, su opinión sobre la ley de amnistía en la actualidad y en un contexto ya pasado, ¿cómo lo ven? Bueno, yo creo que muchas veces hemos señalado que como Universidad Centroamericana que no estamos a favor de esa ley de amnistía, que esa ley de amnistía no debería haberse promulgado nunca, ni debía haber sido aprobada por la Asamblea Legislativa que la aprobó, que lo hizo pues unos días después de conocerse el informe de la Comisión de la Verdad, y que de esa manera pues lo que hizo fue sembrarse, ¿verdad?, y la impunidad en El Salvador, porque no permitió investigar los casos que la Comisión de la Verdad señaló, ni que haya habido un mayor esclarecimiento de la verdad, ni justicia, ni reparación a las víctimas del conflicto armado salvadoreño por parte del Estado salvadoreño. Entonces nos parece que es una ley totalmente ilegítima, que ha servido para que las personas que realmente no cumplieron con el deber que tenían de proteger a la población salvadoreña, sino que la masacraron, pues estén hoy tan tranquilos y campantes, y que eso ha contribuido para que en El Salvador, después de la guerra, tengamos un sistema de justicia que no funciona y nos encontremos con la situación actual que tenemos, que es una situación clara de impunidad, porque no funciona ni la fiscalía ni el trabajo que le corresponde hacer a los jueces, ¿verdad? Y entonces muchas personas se están quedando impunes, no solamente los crímenes que se cometieron durante la guerra, sino los crímenes que se están cometiendo a diario en nuestro país. Entonces pensamos que esa ley debe ser declarada inconstitucional, porque lo es, y por otro lado es una ley que debe derogarse para dar lugar a una ley que permita la reconciliación de la sociedad salvadoreña en base a la verdad, a la justicia y a la dignificación de las víctimas
del conflicto armado. Padre Olivo, la importancia, vamos a lo teológico, que es muy importante, me encanta hablar de teología y liberación. Háblenos sobre la importancia de la teología de la liberación desde el punto de vista académico formativo, Padre, por favor. No, la importancia de la teología de la liberación yo creo que sobre todo es porque nos lleva y nos permite ser seguidores de Jesús de Nazaret y ser más auténticamente cristianos en un país donde prevalece la injusticia, donde hay una pobreza abundante, donde una parte de la población está excluida de los beneficios de una sociedad. Entonces, la teología de la liberación no es más que una teología que rescata del Evangelio precisamente el papel liberador de Jesús, que se manifiesta en el capítulo 4 de Lucas, cuando Jesús, leyendo el libro del profeta Isaías, dijo: yo he venido a liberar a los pobres, he venido a liberar a los oprimidos, he venido a liberar a los cautivos, a que los cojos caminen, a que los ciegos vean, ¿verdad? Y esto es lo que hoy se está cumpliendo. Y después, a lo largo de todo el Evangelio, vemos que la misión de Jesús es anunciar el reino de Dios como una realidad donde todos los hombres y mujeres tienen la misma dignidad, son reconocidos todos iguales, con los mismos derechos y deberes, y como personas que disfrutemos de todos los bienes de la creación y organicemos nuestra vida en base a la fraternidad, en base al amor, en base a la justicia, ¿verdad? Entonces, lo que hace la teología de la liberación no es más que rescatar estos elementos fundamentales del Evangelio y, al reflexionar sobre ellos, pues permitirnos vivir como cristianos siguiendo lo que son los valores fundamentales del Evangelio. Como yo siempre digo, Padre, el primer teólogo de la liberación que existió en el mundo fue Jesús. Así como digo, el primer periodista del mundo que surge fue Jesús. Padre, desde la década de los 80, en la actualidad, aún se es necesario compartir e impartir la teología liberadora, Padre Andreu. Pues yo creo que es una teología que sigue siendo muy válida y creo que será válida siempre, ¿verdad? El hecho de que antes no se hubiera desarrollado esa teología de la liberación, bueno, es porque la teología tiene que responder a los distintos contextos, aunque pues los primeros padres de la Iglesia, realmente si los leemos, son padres muy en la línea de la defensa de la vida de los pobres, ¿verdad? Y de la dignidad humana como lo más importante. Pero como usted dice, también los profetas de Israel son profetas que defienden precisamente a los pobres y denuncian las injusticias y la opresión que realizan las autoridades sobre el pueblo de Dios, ¿verdad? Al igual que Jesús, que por eso para algunos grupos es visto como un profeta, porque sigue esa tradición profética pues que Dios es un Dios de todos, es un Dios que sobre todo se preocupa de los pequeños, de los pobres, y que es un Dios que quiere que los hombres y mujeres establezcan relaciones de igualdad y basadas en la justicia. Entonces, yo creo que mientras haya humanidad, seguirán habiendo injusticias, seguirá habiendo opresión de unos hombres contra otros, y por tanto la teología de la liberación nos puede iluminar de cómo vivir como seguidores de Jesús en base a los valores del Evangelio. En la región, Padre, ¿cómo se está viendo la teología de la liberación? ¿Con el mismo contenido, o es necesario cambiarla según el contexto? A ver, yo creo que la Iglesia ha sufrido
una involución importante que hasta ahora comienza a superarse, ¿verdad? Después del Concilio Vaticano II, después de las conferencias de Medellín y de Puebla, la teología de la liberación se ha visto como una amenaza y ha sido conculcada injustamente por distintas autoridades eclesiales. Pero algo que es muy claro es que los obispos que han sido elegidos, sobre todo durante el papado de Juan Pablo II, eran obispos fundamentalmente pues de una visión muy conservadora y de una visión pues en la que la teología de la liberación no les gustaba, ¿no? Entonces esto sin duda ha tenido un impacto también en nuestros países centroamericanos, donde pues han sido nombrados obispos que no son muy cercanos a la población, que no se dan cuenta ni están muchas veces al lado de estas mayorías pobres y que también pues han tenido críticas a la teología de la liberación, pero porque tienen una posición muy conservadora a nivel, digamos, eclesial y a nivel político e ideológico, ¿verdad? Entonces, eso ha hecho pues, que se haya muchas veces querido limitar el desarrollo de la teología de la liberación, que se haya criticado y eso pues realmente ha impedido, creo yo, su desarrollo y tiene que ver pues con esa involución que ha tenido la Iglesia en los años pasados. Padre, gracias por su tiempo, muy amable como siempre. El pueblo de habla hispana en Australia se lo agradecerá profundamente, Padre. Pues muchas gracias, quiero enviar un saludo a todo el pueblo de habla hispana en Australia, especialmente a nuestros hermanos salvadoreños, y también pues quisiera anunciar que el próximo año voy a tener la oportunidad de estar en Australia, en la ciudad de Melbourne, donde nos vamos a reunir todas las universidades jesuitas del mundo con el Padre General para continuar un trabajo que venimos haciendo las más de 200 universidades jesuitas en el mundo, de trabajar más unidas y de ser un aporte precisamente a la misión que tiene la Compañía de Jesús, la defensa de la fe y la lucha por la justicia que la misma fe nos exige, de manera que haya un trabajo más conjunto entre las distintas universidades para que podamos hacer un mayor aporte a esta misión de la Compañía en el mundo. Muchas gracias al Padre Andreu Olivo, rector de la Universidad José Simeón Cañas UCA en El Salvador. Y a usted, amiga, amigo oyente en Australia, decirle que se espera que en los próximos años Monseñor Óscar Arnulfo Romero sea canonizado desde el Vaticano para tener un lugar en los altares de la Iglesia, no solo salvadoreña, sino del mundo. Y con ello también se espera que los padres jesuitas, incluyendo el padre Ignacio Ayacuría, también tengan un lugar en los altares, y dos mujeres que fallecieron a la par de ellos, hombro a hombro, cumpliendo con el papel que Jesús nos mandó: velar por nuestros hermanos, porque amigo es el que entrega la vida por un amigo. Muchas gracias y un gusto saludarles desde El Salvador. Buenísimo. ¿Cómo quedó?